Familia de YouTube y Spotify, ¿quieres escuchar relatos de brujería, maldiciones y vivencias escalofriantes basadas en hechos reales? Pues esta semana publicaré varios videos con historias que no deberás perderte. Así que activa la campanita para que te avise en cuanto suba un video nuevo. Ya no hay vuelta atrás, has entrado a mi casa. Así que ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Mi nombre es Denise y quiero contarte esta historia que sucedió con la familia de mi esposo. En aquella época vivía en Tequila, Jalisco, y esta es la historia. Cuando me casé con Gerardo, nos mudamos a la casa de su familia. Él y yo habíamos decidido vivir ahí temporalmente, mientras terminábamos de construir nuestra casa. Era como un departamento que su padre acondicionó en la planta baja. En la casa tenía un garage muy amplio y decidió hacerle un tipo de departamento. Incluso tenía su propio baño, lo cual nos daba mucha privacidad. Martín, mi cuñado, era soltero y era menor que mi esposo. También vivía ahí, pero en la planta alta de la casa. Desde el principio todo parecía ir bien. Mi suegra era una mujer tranquila y respetuosa, y mi cuñado, aunque era un poco atrabancado, siempre fue muy amable. Y justamente esa característica la fue perdiendo a través de la historia que te voy a contar. Todo comenzó cuando un viejo amigo de la familia, el señor Germán, llegó de visita junto con su esposa y sus dos hijas, Gloria la mayor y Natalia de 14 años. Al parecer el señor y mi suegro eran amigos de la infancia. Se me hizo muy raro, porque mis suegros eran personas con un nivel económico acomodado, pero sus amistades se veían que tenían mucho más dinero. Llegaron en un carro de lujo y pese al nivel acomodado que se veía que tenían, prefirieron quedarse unos días en la casa de mis suegros. A la hora de la comida, el ambiente en la mesa se tornaba cada vez más extraño. Mientras los adultos, por así decir, hablaban con nostalgia sobre los viejos tiempos, noté una tensión que no lograba entender del todo. El señor Germán, a pesar de su evidente riqueza, insistía en que prefería quedarse en la casa de mis suegros. Pensaba que con su nivel económico elevado, podrían haber pagado una suite de lujo, pero en lugar de eso, estaban hacinados en una pequeña habitación, como si fueran atunes enlatados. Le hice discretamente el comentario, pero el señor dijo que le debía mucho a mi suegro, dirigiéndose a mi esposo con una mirada que parecía cargar el peso de los años y también un secreto. Dijo que cuando más lo necesitaba, él lo ayudó y que nunca había podido saldar esa deuda, que ahora es su turno de regresar el favor. Mis suegros sonreían, pero había algo en sus ojos que denotaba incomodidad. Era como si ese favor del pasado tuviera un costo que ninguno estaba dispuesto a mencionar. Esa noche me desperté alrededor de las 3 de la madrugada. Algo en la casa no se sentía bien. Escuché un leve murmullo proveniente de la sala. Al asomarme, vi a Germán y a mi suegro susurrando cerca de la ventana. Estaban hablando de algo que no querían que el resto de la familia supiera. Se notaba en la forma como se comportaban. El sonido de un vidrio rompiéndose me hizo saltar. Miré hacia el patio. Y ahí, a la luz de la luna, vi a Gloria, la hija mayor de don Germán, parada en medio del jardín, mirando fijamente hacia la casa. Sus ojos oscuros y vacíos parecían no pertenecer a alguien de su edad. Por un momento pensé que estaba dormida, pero la forma en que movía los labios lentamente me hizo correr de manera rápida hacia mi habitación. No pude dormir el resto de la noche. Me quedé acostada en la cama, fingiendo no haber visto nada, pero el presentimiento de que algo oscuro se escondía con esa deuda entre don Germán y mi suegro me daba mucho que pensar. Me imaginaba qué clase de pacto los mantenía cerca, a pesar de las diferencias económicas.
A la mañana siguiente nadie mencionó lo ocurrido la noche anterior, pero Germán y mi suegro intercambiaron miradas que no necesitaban palabras. Después de esa semana, aquella familia se retiró. Yo le hice el comentario a mi suegra de que me parecieron extraños. Entonces ella me dijo que eran buenos amigos y que pronto seríamos familia. Con el paso de los días empecé a notar ciertos cambios en la dinámica de la casa. Mi cuñado Martín se mostraba más reservado, pero al mismo tiempo hablaba continuamente por teléfono. Se me hacía extraño porque él no era así. Usualmente salía con chicas y lo menos que hacía era pasar tiempo en la casa. Lo que más me sorprendió fue cuando, sin previo aviso, anunció que planeaba hacer un viaje para visitar a Gloria, la hija mayor de don Germán, la cual vivía en la ciudad de Guadalajara. Me impresioné al escuchar aquel comentario, sobre todo porque Gloria, aunque tenía unos 25 años, parecía mucho mayor que Martín, que apenas acababa de cumplir 21. Curiosamente, mis suegros no solo aprobaban la idea, sino que incluso lo alentaban a que fuera. Recuerdo haberme quedado en silencio cuando mencionó el viaje, y me pregunté del por qué tanto apoyo para una relación que a simple vista no tenía sentido. Gloria comenzó a aparecer de vez en cuando en la casa. Aunque ella siempre se mostró educada y cordial, había algo en su presencia que me incomodaba y recordaba la noche en que la vi afuera en el jardín. Pensaba que no se veían compatibles mi cuñado y ella, porque siendo honesta, Gloria no era ni especialmente atractiva ni parecía preocuparse mucho por su arreglo personal, y Martín era un joven atractivo, simpático y muy extrovertido. No obstante, parecía estar completamente enamorado de ella. En poco tiempo su relación a distancia se fue consolidando. Cada vez que Martín volvía de su visita a Guadalajara, lo notaba más decidido, más convencido de que Gloria era la indicada. Al principio pensé que solo sería una fase, que eventualmente se daría cuenta de que aquella relación no tenía futuro, pero estaba muy equivocada. 10 meses después de que todo comenzara, Martín hizo el anuncio que yo no esperaba. Se casaría con Gloria. Lo dijo con una sonrisa de oreja a oreja, mientras mis suegros lo miraban con aprobación. Fue entonces cuando me di cuenta de que todo había estado planeado desde el principio. Lo más desconcertante fue cuando mencionó que don Germán, el padre de Gloria, se encargaría de todos los gastos de la boda, la cual se iba a celebrar en Guadalajara, a hora y media de donde nosotros vivíamos. Algo no me cuadraba, porque esa familia con tanto dinero estaría tan interesada en unir a Gloria con Martín, un chico más joven y que, en comparación, no tenía una gran fortuna. Cuando intenté hablar con mi marido al respecto, me dijo que no me preocupara, que todo estaría bien. Sin embargo, la inquietud seguía creciendo dentro de mí. Sabía que había algo oscuro en aquella unión, algo que iba más allá de lo que podía ver. El día de la boda llegó más rápido de lo que esperaba, y pronto nos encontramos viajando hacia Guadalajara para la ceremonia. Al llegar, lo primero que me llamó la atención fue la extraña energía que emanaba de aquel sitio donde se casarían. No sabría explicarlo con exactitud, pero había algo en el ambiente, algo extraño. Pero parecía no importarle a Martín y Gloria. Lo más curioso era que don Germán y su esposa parecían estar más entusiasmados que los propios novios. En lugar de la típica emoción que uno esperaría de los padres el día de la boda de su hija, ellos mostraban una especie de satisfacción calculada, como si finalmente estuvieran alcanzando un objetivo largamente planeado. Durante la ceremonia, apenas pude concentrarme en las palabras del sacerdote. Mi mirada iba y venía entre los novios y los padres de Gloria, buscando alguna pista, algo que me indicara qué estaba mal. La ceremonia terminó y los novios fueron ovacionados mientras caminaban juntos hacia el salón donde se llevaría a cabo la recepción. Los aplausos resonaban en el aire, pero yo me sentía más atrapada que nunca en mis propias sospechas. Nos dirigimos al salón,
Una enorme habitación adornada con lujosos arreglos florales y luces doradas que daban un toque cálido. Cuando dieron las 10 para las 12 de la noche, los novios se levantaron de sus asientos junto con sus padres. Se despidieron brevemente de algunos invitados cercanos y sin mucha ceremonia salieron del salón por la puerta lateral. No pude evitar sentir curiosidad. Sin pensarlo demasiado me levanté de mi asiento dispuesta a seguirlos y averiguar qué estaba pasando. Pero mi esposo me detuvo. Me sujetó el brazo y me dijo que no me fuera. Me lo dijo en un tono serio, que rara vez usaba. Me dijo que me quedara ahí y que no me preocupara. Obedecí aunque a regañadientes y volví a mi asiento. Recuerdo que pasó media hora cuando regresaron al salón las 3 parejas. Volvieron a sus asientos como si nada hubiera pasado, sonriendo a los invitados y comportándose con total normalidad. Pero algo en ellos, algo en los novios había cambiado. Don Germán y su esposa mostraban una calma inquebrantable. Gloria y Martín por su parte parecían más distantes, aunque todavía sonrientes. ¿Y mi suegro? Tenía una expresión que nunca había visto antes: arrepentimiento. La noche continuó, pero yo me sentía incómoda. Ya no podía fingir que todo estaba bien. La inquietud no me abandonó hasta que finalmente regresamos a casa a la madrugada. Apenas cerramos la puerta, enfrenté a mi marido. Le pregunté que qué había pasado. Él se sentó en el borde de la cama, tomó aire y finalmente me dijo algo que me heló la sangre. Me dijo que me iba a contar algo, pero que jamás podía repetirlo, que era un secreto que me llevaría a la tumba. Mi corazón comenzó a latir rápido. Yo solo le dije que confiara en mí, sin saber a qué estaba a punto de comprometerme. Mi esposo me miró fijamente, como si estuviera decidiendo si debía decirme la verdad o seguir ocultándola. Después de lo que pareció una eternidad, me dijo que esta boda no había sido por amor, que los padres de Gloria tenían conexiones con gente poderosa, gente peligrosa, que esta unión no solo era un matrimonio, sino que era una alianza, que Martín no sabía en lo que se estaba metiendo, pero que él y mi suegro sí, que no podía detenerlo, que ese compromiso iba más allá de nosotros, más allá de cualquier cosa que pudiera imaginar, que su padre había acordado años atrás que uno de sus hijos se casaría con una de sus hijas como parte de un pacto. Me dijo que, como yo sabía, su familia y él tenían una vida acomodada, pero que los padres de Gloria eran millonarios, pero que ese dinero se lo debe al maligno. Don Germán hizo un pacto con el diablo hace años. Al poco tiempo de aquel, estuvo a punto de morir, pero que mi suegro le ayudó, que no sabían en qué medida o qué hizo, pero que era de vital importancia que las familias se entrelazaran. Intenté reír, pero mi risa sonaba hueca, vacía. Le pregunté si estaba hablando en serio, esperando que me dijera que era una mentira, pero mi esposo no vaciló. Me miró fijamente y me dijo que así había sido, que don Germán hizo un pacto con el diablo y que ahora las familias estaban entrelazadas. Yo me le quedé viendo en silencio. Entonces él continuó diciendo que este secreto me lo tendría que llevar a la tumba, que no era algo de lo que podíamos hablar abiertamente, pero que ahora Martín estaba casado con Gloria y las cosas iban a cambiar, que iba a ver cómo el dinero iba a empezar a fluir, cómo nuestra posición social se elevaba, que esto fue planeado desde hace muchos años. Sentí un nudo en el estómago. No era solo que mi cuñado Martín se hubiera casado sin saber en lo que se estaba metiendo, era en que mi esposo también estaba involucrado y por extensión yo. Entonces le pregunté que por qué Martín, por qué él. Me dijo que los padres de Gloria necesitaban su sangre. Lo dijo como si fuera lo más obvio del mundo. Continuó diciendo que no sabía todos los detalles, pero que el pacto que hicieron requiere de un sacrificio, y Martín de alguna manera es parte de ese sacrificio, que no tenía que morir
pero que su unión con Gloria era lo que iba a asegurar que el dinero y el poder continuaran fluyendo hacia nuestra familia. Dijo que no teníamos otra opción, que su padre ya había hecho el trato, que no podíamos romper el pacto, sino todo se iba a venir abajo, no solo para nosotros, sino también para la familia entera, que esto no era cuestión de dinero, que habían fuerzas oscuras en juego y que estábamos atrapados. Quise gritar, correr, hacer cualquier cosa para escapar de la situación en la que me encontraba, pero no tenía salida. La boda ya había sucedido y el destino de nuestra familia estaba sellado. Martín se mudó a Guadalajara después de la boda, y efectivamente, como había dicho mi esposo, el dinero empezó a caernos por montones. Mi suegro terminó de pagar nuestra casa para que estuviéramos felices y tuviéramos la privacidad que necesitábamos. Lo más raro era que comencé a notar que cada vez que Gloria venía a visitar a mis suegros junto con su esposo, se volvían más extraños. Mi cuñado ahora era más serio y con cara de preocupación. Y Gloria comenzó a subir mucho de peso, por lo que me supuse que estaba embarazada, pero nunca dijo nada de manera abierta. Haciendo cuentas, vi que ella dejó de viajar como a los 8 meses de su boda. Mi cuñado daba excusas como que estaba enferma o cansada, o incluso que había viajado con su madre fuera del país, pero la realidad era que seguramente estaba cerca el día del parto. Mi pregunta era, ¿por qué no lo decían? ¿Ya estaban casados y era lo más natural? Él me miró con una expresión que nunca olvidaré. Me dijo que no podía darme detalles, pero que recordara lo que había mencionado sobre el pacto y el sacrificio. Su respuesta me heló la sangre. ¿Era posible que estuvieran esperando a ese bebé solo para ofrecérselo al diablo? El solo pensar en ello me llenaba de horror y asco. ¿Hasta dónde llegaría la maldad humana por poder y dinero? ¿Qué clase de pacto se había hecho realmente? Las respuestas a estas preguntas las tendría años más tarde. El tiempo pasó y finalmente Martín y Gloria regresaron a casa de mis suegros para otra visita. Para ese momento Gloria estaba nuevamente delgada, pero lo que me alarmó fue el cambio en su rostro. Siempre la había visto como una persona fría y reservada, pero ahora se veía consumida por una tristeza constante. Sus ojos reflejaban una ansiedad difícil de disimular. 2 años después de su boda, finalmente, Gloria anunció su embarazo con bombo y platillo. Organizó una gran fiesta para celebrar la llegada de su bebé. El ambiente estaba lleno de alegría, pero para mí esa alegría era solo una fachada. Los padres de Gloria, junto con mis suegros, estaban reunidos hablando entre ellos, y fue en ese momento que se acercó Gloria y escuché algo que me erizó. Ella dijo que este bebé sería maravilloso, que su primer hijo iba a ser bendecido. Su padre, don Germán, sonrió de manera siniestra y agregó que así era, que este será el primer hijo legítimo. Ese comentario confirmó todas mis sospechas. Gloria, visiblemente incómoda tras el comentario de su padre, se alejó de ellos y se fue al baño. Aproveché la oportunidad para acercarme a ella cuando salió. La encontré con los ojos enrojecidos y húmedos. Claramente había estado llorando. Le pregunté que si estaba bien. Ella me miró con sus ojos llenos de dolor y resignación. Dijo que a veces había que cargar con las maldiciones de la familia, pero que todo sea por la comodidad y el dinero, sino de qué servía venir al mundo si era para sufrir y ser pobre. Después de decir eso se fue, dejándome más confundida y asustada que antes. Esa noche no mencioné nada a mi marido, aunque él notó mi silencio. Solamente se acercó y me abrazó. Mientras lo hacía pensaba que había algo profundamente mal en todo esto, y no podía evitar sentir que yo también me estaba beneficiando de ese oscuro pacto. Vivíamos cómodamente, con una casa grande, un buen auto, y mi esposo ganaba mucho dinero trabajando junto a su papá. Era evidente que él estaba coludido con todo lo que estaba ocurriendo, y eso me destrozaba.
Esa noche, después de tanto tiempo reprimiendo mis emociones, no pude aguantar más y le dije a mi esposo que no podía seguir viviendo de esta manera, que me iba a ir porque no quería ser parte de eso. Le dije que después de 4 años de casados, nunca habíamos tenido hijos, algo que siempre me había inquietado, que tal vez era una señal. Su reacción me tomó por sorpresa porque se empezó a reír. Con su risa seca llena de sarcasmo, me dijo algo que me dejó desconcertada y muy molesta. Me dijo que no era coincidencia, con una frialdad que me estremeció, que él había tomado sus precauciones. Dijo: ¿por qué crees que no me casé con Gloria y pude elegir con quién hacerlo? Que cuando se enteró de toda esta situación, cuando su padre le exigió que él fuera quien cargara con el sacrificio por ser el hijo mayor, no lo aceptó. Que nunca les había dicho directamente que se negaba, pero que tomó una decisión que ya no tenía vuelta atrás. Se hizo la vasectomía cuando estaba estudiando la carrera universitaria, que lo hizo años antes de conocerme, sabiendo que en algún momento le pedirían que cumpliera con ese pacto, que cuando le exigieron que cumpliera como primogénito, él les dio la noticia, así que tuvieron que manipular a Martín. Mi suegra le hizo brujería para que se enamorara de Gloria, para que cayera en sus redes y se casara con ella. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Entonces mi esposo me dijo que hasta la fecha de la boda no fue coincidencia, que fue escogida cuidadosamente. Por eso se desaparecieron un rato después de la ceremonia. Tenía que ver con el pacto, que todo estaba calculado. Hasta el primer embarazo de Gloria formaba parte del plan. Yo estaba temblando. Cada palabra que salía de la boca de mi marido me hacía sentir más asqueada, más traicionada. Le dije que había creído que yo era la del problema con los embarazos. Pensaba que por mi culpa no teníamos hijos, que él era mala persona, y esa era razón suficiente para divorciarnos. Esa noche, mientras él intentaba calmarme con palabras vacías llenas de excusas, hice mi maleta. Salí de esa casa en la madrugada y no miré atrás. Me dirigí a casa de mis padres. Ellos me apoyaron en todo momento. No tuve que dar muchas explicaciones. Mi madre lo entendió casi al instante y mi padre, aunque siempre fue más reservado, me recibió con los brazos abiertos. Mi esposo, sin embargo, no se rindió tan fácilmente. Me llamaba constantemente, suplicando que volviera, diciéndome que si no podíamos tener hijos podíamos adoptar. Pero para mí el engaño, el secreto de la vasectomía y todo lo que había detrás era mucho más profundo. Le dije que lo que realmente quería era divorciarme, que no había marcha atrás. Los meses siguientes fueron terribles. Él no quería darme el divorcio y se las arreglaba para hacerme la vida imposible, de cualquier manera que podía. Me llamaba a todas horas, aparecía sin previo aviso, e incluso intentaba manipularme emocionalmente. Pero yo ya estaba decidida, y aunque fue una batalla agotadora, finalmente logré divorciarme. Al no haber hijos de por medio y no pedir alguna manutención, el proceso fue más sencillo de lo que esperaba, a pesar de todas las trabas que me ponía. Pasaron varios años y la vida me sonrió. Conocí a un hombre maravilloso. Su bondad y sinceridad me devolvieron la fe en el amor. Nos casamos y tenemos 4 hijos. Tuvimos la oportunidad de mudarnos a los Estados Unidos. Sentía que ese nuevo comienzo en otro país era justo lo que necesitaba para cerrar definitivamente el capítulo oscuro de mi pasado. Con el tiempo supe lo que había sido de mi exmarido. Se había casado nuevamente y, según las fotografías que vi, había adoptado 2 hijos. Martín, por otro lado, no tuvo la misma suerte. Unos años después de que naciera su segundo hijo, se quitó la vida. Aunque ya no tenía relación con él, el hecho de saber que había sido una víctima más de aquel pacto oscuro me llenó de tristeza. A veces me pregunto si de alguna forma todos aquellos involucrados en esa unión pagaron un precio. El dinero que una vez parecía la solución a todo, ahora me parece insignificante comparado con las tragedias que desencadenó.
Yo por mi parte encontré paz lejos de ellos, lejos de esa vida llena de secretos. Y aunque el pasado siempre estará ahí, he aprendido a vivir con él y seguir adelante. Suscríbete para más contenido original. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?